Estamos y yo te dije que el tema de hoy tiene que ver con la venta de misoprostol en las farmacias, ¿no? Esto ya está autorizado por el ANMAT y a partir del 1 de diciembre ya las farmacias pueden empezar a venderlo. Está con nosotros el doctor Cristian Franco, quien ya en algún momento hablamos con el tema de legalización del aborto con él. Pero ahora vamos a hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay o no hay consecuencias? Bueno, todo lo que querés saber sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, estamos un poco sorprendidos como médicos pro vida, dada que se nota que es realmente el Poder Ejecutivo el que impulsa todas estas políticas a favor del aborto. Sí. Y a pesar de haber perdido la votación para la legalización del aborto en el 8 de agosto, se sigue insistiendo y se sigue impulsando a través de otras vías para llegar al mismo resultado, que es la muerte de un recién nacido inocente, un niño en el vientre materno. Ahora yo le pregunto, Sí. perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero ya con esto, digo, la autorización, como dicen, ni siquiera el Ejecutivo se mostró en contra, dijo, sigan nomás. Con esto ya no habría necesidad de plantear una ley. Mire, nuestro sistema de gobierno consta de tres puntos muy importantes: el sistema legislativo, judicial y el ejecutivo. El Ejecutivo está tomando una posición muy autoritaria y no respetando la voz del Congreso, que es el organismo que debe dictar leyes. Sí. El Poder Ejecutivo, a través de resoluciones, a través de decretos, está haciendo uso, digamos, de estas facultades en detrimento de la salud de la mujer y de los niños por nacer. O sea que no estamos viendo que se respete incluso el sistema representativo y federal que tiene nuestro país, y tomando decisiones de forma unilateral. Me sorprendió muchísimo esta disposición del ANMAT, y el ANMAT depende exclusivamente del Poder Ejecutivo de la Nación. Sí. Nosotros lo vemos con gran preocupación, porque es como liberar la venta de misoprostol en farmacias de todo el país. Va a tener muchísimas consecuencias, dado que el misoprostol tiene indicaciones específicas en ginecología y obstetricia, que es muy importante tenerlas en cuenta porque son indicaciones médicas precisas. Por ejemplo, en el caso de un embarazo anormalmente prolongado o un embarazo post-término, le llamamos nosotros, mayor de 42 semanas, en el cual la embarazada no tiene contracciones, se coloca esa medicación para dilatar el parto y luego un goteo de oxitocina, porque la mamá espontáneamente no está empezando con contracciones y uno necesita inducir el parto porque ya estamos en fecha 42 semanas, por ejemplo. En el caso de que yo necesite hacer una histeroscopía, que es un procedimiento diagnóstico que entro con una endoscopia a la cavidad del útero, también se usa el misoprostol para dilatar el cuello y poder instrumentar de mejor forma. Otras indicaciones: en caso de un aborto espontáneo, se tiene que evacuar el útero para evitar infecciones en la mamá, y obviamente que también se usa el misoprostol para lograr la dilatación. Pero como les digo, son indicaciones específicas en el caso de una patología. En este caso estamos hablando de niños totalmente sanos, que bajo, digamos, algunas circunstancias que lo prevé así el Código Penal, estaría, entre comillas, en forma no penada, realizar el aborto. Pero esto se está dando para cualquier tipo de abusos, y ni siquiera se respeta la misma reglamentación que está poniendo el Ejecutivo para esto. Los efectos son terribles porque... ¿Cuáles serían esos efectos? Porque de repente... En primer lugar, sería contracciones uterinas muy violentas, que eso va a producir, en el caso de una mujer embarazada, el desprendimiento del bebé en el útero, con la consiguiente muerte y la expulsión. Esas contracciones uterinas pueden ser tan fuertes que van a producir una dilatación de las arterias uterinas, una vasodilatación y una hemorragia masiva, llevando a la mujer a un shock hipovolémico con el riesgo, obviamente, de muerte. Es por eso que debe estar supervisado. Claro, a eso iba. Es más, cuando vos lo usás al misoprostol en estas indicaciones obstétricas y ginecológicas que yo te mencioné hace un rato, vos lo tenés que hacer en un establecimiento de salud que tenga un centro de hemoterapia al lado y un quirófano al lado, porque dada cualquier complicación, vos la tenés ahí a la paciente, y si tenés necesidad de una urgencia, inmediatamente traes a quirófano y podés solucionar el problema, tenés sangre disponible para hacer una transfusión.
Al hacerlo en forma ambulatoria, se pierde todos esos recaudos que necesita una paciente que vaya a usar esa medicación. Ahora, para comprar, más allá de que sea, digamos, venta en la farmacia, uno tiene que ir con una receta, y un médico una receta que lógicamente lo tiene que... Todavía no sé si está instrumentado, sí. pero así como los psicofármacos, que son medicamentos de uso muy restringido, deben ir con triple receta, firmado por un profesional habilitado. Calculo que en este tema también va a ser necesario eso, ¿sí? Pero ¿no hay indicaciones para los médicos de cómo se debe proceder con esto? Mire, va a depender de la ética profesional de cada uno. Bien. Si hay profesionales que lamentablemente estén a favor del aborto, lo van a recetar. Y otros profesionales que no, tratarán de ofrecer ayuda a esa mamá, contención, derivar a los grupos de ayuda que tenemos para entonces, cuando se habla de Ni Una Menos, con esto no estaríamos apoyando a Ni Una Menos, digo, con el misoprostol. Y cuando tenemos un embarazo y la bebé que está en el vientre materno es una mujer, estamos favoreciendo la muerte de una mujer. No se está cumpliendo la consigna. Y está poniendo en riesgo también totalmente la vida de la madre también. Sí. Por eso, de ninguna manera es algo seguro. Es más, el laboratorio Pfizer sacó el misoprostol de Francia por los efectos adversos y los riesgos para la salud que llevaba a venderlo así de manera indiscriminada, ¿no? Ahora, usted dice estos pueden usarlo de manera ambulatoria, de repente, que no corresponde, pero en el caso de que sea así, esto pone en un claro riesgo, digo, a la persona, pero de hecho, más allá de la situación en sí, y de repente no pasa nada, la mujer lo toma, lo consume, realiza el aborto, sigue por la vida. ¿Le queda alguna consecuencia después? Mire, las consecuencias a nivel físico pueden ser, por ejemplo, una cicatriz uterina, con lo cual después no va a poder tener hijos cuando lo quiera tener. Eso principalmente puede haber también predisposición a embarazos ectópicos, por esas mismas cicatrizaciones, o sea que puede generar problemas de fertilidad. Y a nivel psicológico, nosotros insistimos muchísimo en que en eso no se habla, pero existe lo que nosotros llamamos el síndrome post-aborto, en el cual una mujer, luego de un tiempo variable, puede presentar síntomas que son muy parecidos al estrés postraumático que sufre una persona que ha sufrido un trauma, por ejemplo, que ha estado en una catástrofe natural, un sobreviviente de alguno de estos episodios, o personas que también se lo llama el síndrome del soldado, porque son síntomas muy parecidos de lo que vive un soldado después de que vuelve de una guerra. Estos síntomas del síndrome de estrés postraumático, el síndrome post-aborto que le llamamos nosotros, pueden llevar incluso a la depresión, el suicidio, el consumo de sustancias como drogas y alcohol. O sea que a la larga no beneficia tampoco la salud psicológica ni física de la mujer. ¿Hacia dónde nos están llevando, digo, con todas estas cuestiones, no? Es terrible porque, como te digo, no están brindando la verdadera solución a las mamás que tienen un embarazo inesperado y que lo que necesitan es contención, ayuda, ya sea social, económica, psicológica o legal. ¿Sí? No atacamos la raíz del problema y creemos que la solución es terminar con la vida del niño en el vientre materno. ¿Sería una salida fácil, digo, a toda esta situación? Se lo ve como una salida fácil y rápida, pero a la larga, como le acabo de mencionar, tiene sus consecuencias y a veces muy graves. Entonces no podemos hablar de que esto es salud, ni obviamente para el niño porque se muere, ni para la madre porque sufre después problemas y enfermedades psicológicas. Claro, ¿qué puede salir? Digo, no sé cuánto puede costar esta droga. ¿Qué son pastillas? ¿De qué son manera? Comprimidos vaginales. Sí, llama mucho la atención que sea un solo laboratorio, el laboratorio Domínguez que la esté produciendo, autorizado por la ANMAT. Estuve más o menos viendo que está rondando en los 1.800 pesos, tampoco es tan barato, ¿no? Claro. Es así, entonces la otra forma de presentación que se llama Oxapros, que es justamente del laboratorio Pfizer, en realidad está diseñado para el tratamiento de gastritis en pacientes que tienen una enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoidea. Entonces no pueden tomar tantos antiinflamatorios como el diclofenac porque lastiman su estómago, entonces se diseñó el Oxapros
con esta cubierta de misoprostol que evita la acidez gástrica, entonces así el paciente tolera la medicación. O sea, claro, el Oxapros está pensado más como un medicamento para la gastroenterología. claro. Después se descubrieron los otros efectos que tenía el misoprostol en el aparato genital femenino y justamente se hicieron estas indicaciones específicas que le nombré al principio, ¿no? O sea que esto tiene mucho que ver con el factor también económico, digo, que puede en este caso solamente favorecer a un laboratorio, como dijimos recién. Me llama muchísimo la atención porque podrían haber llamado a licitación y solamente el laboratorio Domínguez es el que está autorizado para producir y comercializar el misoprostol en farmacia, en forma de comprimidos vaginales. Y esto de que el uso hospitalario exclusivo para la venta de esto se sacó. Claro. Así que, como le digo, el control que uno podría tener de una paciente que necesite esa medicación, porque como te digo, vos estás en un hospital que tiene un quirófano, que tiene hemoterapia al lado, tenés toda la tecnología para atender en caso de una complicación. Acá no lo vamos a tener. Así que bueno, es terrible pensar, digamos, ¿no? que se libere así tan fácilmente esa medicación a las vías públicas, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, sorprende y además esto tal vez podrá estar o habrán pensado o se habrá estudiado que pueda estar involucrado después en esto de que la educación sexual integral habla de todos los métodos anticonceptivos, etcétera, el cuidado de la relación, pero también habla de el aborto no punible, por ejemplo. ¿Podrán incorporar? ¿Tendrán que estar atentos a esto también? Totalmente. Yo todavía no comprendo que y no logro entender que se postule el aborto como un derecho y por lo tanto se lo vaya a enseñar para que las chicas digan que empiecen a recibir la educación sexual integral, que lo tomen así, porque vos si ya lo empezás a alargar como una materia, como una un elemento más de la currícula de ese contenido, y obviamente que los chicos después no van a valorar la vida de nada. Para ellos va a ser lo mismo embarazarse o no embarazarse si total recurro al protocolo y me solucionan el problema. O al misoprostol. El misoprostol, justamente el protocolo habla de esto, ¿no? Del misoprostol. Así que bueno, es algo muy, muy complejo. Yo sé que abogados pro vida a nivel nacional están trabajando y pidiendo informes a la ANMAT en qué se basó para alargar esta disposición y están tratando de poner medidas judiciales para frenar esta disposición, que no tiene rango de ley ni nada, porque como le dijo, esto es algo muy unilateral de uno de los poderes del Estado, desoyendo lo que dijo el Congreso hace unos meses. Y a la mayoría de los argentinos que no está a favor. Exactamente, es terrible. Y como le digo, no solucionamos los problemas de fondo, la pobreza, la desigualdad social, la eliminación inadecuada de excreta, la falta de agua potable, que son las bases que generan la pobreza en nuestra Argentina. Entonces, seguimos, no sé, invirtiendo los fondos públicos en cosas que no hacen realmente al beneficio de toda la comunidad. Totalmente. Muchas gracias por venir, doctor. No, por favor. Muy Muchas amable, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bueno, tengan en cuenta lo que dijo el doctor. No es me tomo una pastilla y se me fue el dolor de cabeza. No es lo mismo. Hay riesgo para la salud de la mujer a futuro después. Ya volvemos, la última tanda.